¿qué tal? Soy Eduardo Solís Santiago del grupo 1, semestre 1. Hoy vamos a hablar, más a hacer el último trabajo de esta materia, que es Historia Universal del Derecho. Vamos a hacer un repaso de los temas abordados, que fueron 6 temas a lo largo del semestre. Voy a estar viendo unas notas para que no se me pueda olvidar cómo se fue viendo el orden y cómo se fue clasificando. Y vamos a empezar. A ver, el primer tema son las generales de la historia del derecho. Este tema no es. No abarca mucho contenido, pero sí abarca es la base principal que empezamos a ir contemplando, qué es la historia, qué es la ciencia, qué es el derecho y cómo se atribuye cada uno. Este, la verdad este tema es el más corto, o sea, ahí tiene muy poco que recalcarse. Fueron los primeros temas de inicio, como para qué sirve la historia del derecho, por qué está la historia del derecho, qué es la historia del derecho. Y como que se va a lo largo de este materia fue lo principal que se vio. Luego pasamos al segundo tema, que es la prehistoria de las civilizaciones antiguas y su derecho. Y primero, antes de que lleguemos a este tema, se abarcó temas como la prehistoria, que fueron los periodos, que fue desde el inicio de los tiempos, cómo fue cambiando. Un breve repaso de historia universal sobre la prehistoria a la historia. Este, y empezamos con los cambios que hubo en el planeta, como lo fue las glaciaciones, la- las glaciaciones, cómo fue la evolución del, del ser humano, bueno, de lo que se conoce como ser humano, porque antes eran, este, eh, ¿cómo decirlo? Primates que iban evolucionando poco a poco. Tomaré de referencia los trabajos que se fueron viendo, más las lecturas que obviamente se leyeron a lo largo del semestre. Y empezamos todo esto con el papel del trabajo. Como lo marca Federico Engels, el trabajo es la principal fuente de, de avance del ser humano que se toma en la historia, porque el trabajo fue generando evolución, no evoluciones, porque no ocupa el término evoluciones. El trabajo genera más trabajo, en pocas palabras, y ese trabajo hace que el ser humano vaya cambiando poco a poco. Hace que el hombre fuera más hábil, más productivo, ah, fuera más hábil, más productivo, más útil para las actividades que se están adaptando a su nueva vida. Esto nos lleva a lo que fue el video de la prehistoria, que nos da una explicación desde cómo las manadas de primates eh, pasaban de ser un primate único a agruparse porque vieron que era más práctico ser varios a ser uno o nada más decir caminando como si nada. Y en este trabajo se nos plantea, bueno, se nos muestra cómo los primates antes estaban en la cima de los árboles y eran lo más parecidos a un mono. Y luego conforme vieron que ocupaban comida, ocupaban moverse, fueron desarrollando bueno, no desarrollando, sino ocupaban la necesidad de bajar de los árboles y a ocupar a buscar comida. Y en un punto, cuando se vieron que eran cazados por otras bestias, que eran cazados por las bestias, como los animales, dientes de sable, etcétera, etcétera, y que ocupaban más funcionalidad, hubo un primate que, que sí estar parado, pero se movían de forma cuadrúpeda y se iba moviendo así como con los brazos y las piernas mal apoyadas. Pero un primate se dio cuenta que era poco práctico, así que desarrolló la habilidad de ponerse semi-erguido. Primero se puso semi-erguido, que para ellos al inicio era un proceso innovador, bueno, no innovador, pero sí fascinante, pero también muy, pero muy cansado, porque
al estar erguidos, su forma se fue cambiando y era algo que ellos no estaban para absolutamente nada acostumbrados. Se estima que les causaba dolor de piernas y de espalda, pero esa forma de erguición le aumentó la supervivencia al- a los primates. Obvio, este, hubo un grupo de primates que primero lo desarrolló y conforme se fueron conociendo más primates, le van adoptando todos los primates, pero eh, eso fue en base a cómo se fue distribuyendo luego la humanidad. Bueno, cómo se fue destruyendo estos primates nómadas que hacían que empezaran a, a, a pasar las situaciones. Y se nos cuenta una historia muy curiosa en este video, porque nos cuenta la historia de Lucy, que Lucy era una primate hembra que se juntó con un grupo de primates y los ocupaba por seguridad. Hasta, en pocas palabras, ella se juntó por conveniencia con los otros porque sabía que les podía dar seguridad. Y aquí me llega el ejemplo más claro, que esta se nos dijo en otra clase, tanto aquí como el de en otras clases, que la primera ley que se hubo fue la ley del más fuerte. Aquí empezó el primer vestigio de con lo que es como un derecho. Porque el que es más fuerte tiene más derechos. En este caso, que fue la primera muestra de derecho. O yo lo veo así, como yo lo interpreto. Luego, vamos viendo cómo estos primates se fueron agrupando, fueron haciendo civilizaciones y eventualmente los propios primates se hicieron más fuertes. Y fueron llegando, fueron perdiendo pelo, fueron perdiendo características que ocupaban, fueron generando otras habilidades, otras capacidades y perdiendo otras. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. No se alcanza a ver mi mano, pero si se alcanza a ver, si la hago de esta forma, se genera un tendón, como un tendón, como un músculo que, por ejemplo, es probable que si este video se vea a futuras generaciones, obviamente, posteriormente a mí, nadie tenga ese, 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 ese nervio, ese músculo, más que nada porque es un músculo que era para la adaptación de, de escalar en los árboles. Así como se va perdiendo eso, ellos fueron perdiendo pelo, fueron perdiendo este esa, ese instinto primitivo de ir en cuadrúpedos y empezaron a generar todo tipo de evoluciones físicas. Pero esas evoluciones físicas, ¿por qué se generan? Aquí sí me está el trabajo, los dos trabajos que se hemos mencionado, porque cambió su forma de comida. Su forma de comida es esencial para la evolución de cualquier especie, porque pasaron de comer bayas, moras y cualquier cosa que estaba en los árboles a comer carne. La carne genera que se desarrolle los músculos, se desarrolle las fuerzas vitales, pero es importante, se desarrolla el cerebro. Entonces, tenemos primates, come carne, bueno, eh, herbívoros, carnívoros, que comen todo tipo de comida, obviamente, desde bayas, moras, hojas, carne, todo. Y entonces, en algún punto, ese primate desarrolló la capacidad de poder generar herramientas, como palos y piedras. Era lo único que se encontraba en esa época, palos y piedras. Así que fue como que el primer salto desde esa evolución, que el primate ya no tenía que estar tanto evolucionando para poder adaptarse, sino que ocupaba las herramientas para adaptar al entorno que estaba. Obvio, también ellos evolucionaban con ello, pero el primate agarró un nivel de su propia complejidad para poder desarrollar todo. Así que eso lo lleva a que va avanzando la historia. Se crean grupos, tribus, tal. Y llegamos a Mesopotamia. Primera civilización. Si mal no me acuerdo, sí, sí. Y esto nos da que Mesopotamia es la primera civilización. En consecuencia, como ya le había dicho, era la ley del más fuerte. Sigue siendo vigente, sigue siendo. Nada más que ahora ser el más fuerte dependía de tu poder
qué tan hábil eras con las armas. Ya no era tanto de que, pues, sobrevivo, ya soy el más fuerte, no, no. O era poner el poder ante otro ser humano. Este, Esto mostraba que el que sabía pelear, el que tenía buen control del arma, de las armas, del dominio del ataque, del dominio de cómo funcionaba, te daba autoridad. Pero ¿por qué Mesopotamia? Fácil. Así como ya es costumbre, eh, los ríos los ríos y los lagos son las principales fuentes de civilizaciones. Siempre ha sido así, dígase en el Amazonas en Brasil, dígase en México, en, con el río de... ¿Cuál es? Disculpe si no me acuerdo el tema. El nombre del río aquí en México. Bueno, los ríos aquí en México, el Nilo en Egipto. Aquí era el Tigris. El río Tigris, Nilis, Tigris, Tigris, ajá. Este era la principal de toda la capacidad de Mesopotamia. Y curioso, porque durante el trabajo de Mesopotamia se puede ver de forma que el río era el que los unía y al mismo tiempo como que los hacía sobrevivir, porque como se dice en una parte de este análisis de cómo funciona todo, ya en el río de los egipcios, el río los ayudaba a sobrevivir y acá era sobrevivir al río y sobrevivir ellos mismos. O sea, estaba muy curioso. Pero aquí se empezó a hacer la prevalecición del más fuerte. En primer los recursos hacían que fue necesario hacer la prevalecición de quien tuviera el poder, porque hubo múltiples señores de la guerra, mandatarios, tradiciones familiares, todo, 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 absolutamente todo por poder. Y el que tuviera el poder tenía el que mandaba y el que ponía su derecho. Es más, aquí se empiezan a ver las primeras tablas de derecho y se empiezan a ver las primeras religiones. Pero ahorita llegaremos a esa parte. Bueno, no tanto las primeras religiones, pero sí como ya autoridades superiores y cómo funcionaba todo para ellos. Como su forma de dar control. De aquí saltamos a los griegos. Fue evolucionando Mesopotamia, fue avanzando y hacemos que los griegos eh, llegan a esta parte donde eh, todos son pensadores, que tanto pues ya están como en su forma más práctica cada uno. Este este tema lo abarcaremos un poquito rápido, pero es necesaria. Aquí los griegos empiezan a dar sus primeras formas de derecho, el derecho griego como tal. Los griegos, ¿qué tienen de especial? En primero, que es de las civilizaciones más ordenadas, porque ya empiezan a tener un propio derecho entre ellos. Aquí ya hay algo constituido como derecho, que se puede hacer, que no se puede hacer, sus formas de gobierno, sus formas de autoridad. ¿Y por qué o cómo funcionaba este derecho? Fácil. El derecho se basaba en base a los rangos y a las leyes. Como cuáles rangos, fácil. Aquí se va a dialogar tanto qué tanto tiene que ver con los romanos, pero eso es más fácil, es para el cuarto tema. Este, los griegos se caracterizaban por ser pensadores ahí y tomaban como base a los filósofos, como Platón, Aristóteles, Sócrates, todos ellos eran parte importante de todo esto. Y hacían pensar no solamente a los que mandaban, sino al pueblo. Hay una parte muy curiosa que se nos puso a ver el juicio de Sócrates. Y hay algo que me gusta de esa parte, que lo acusaban a Sócrates de, de, de alterar a los jóvenes, no, de perturbar a los jóvenes, como que impurarlos, hacerlos eh, atacarlos, o sea, como que lo que está haciendo era muy muy malo y él decía, es que nada más los hago comprender, ajá, los hago pensar. Y se toman muchos puntos de la filosofía aquí, como los segundos analíticos, cómo eran los juicios, cómo se ocupaba la ley, este,
se muestra mucho cómo funciona cada sistema de gobierno de las ciudades. Ahí está, de las ciudades griegas. Se hizo un corte raro. Ahorita, perdón, se ve medio raro, pero sí hizo un corte. Bueno, la ciudad, cómo funciona cada ciudad griega. Por ejemplo, no era lo mismo Atenas, donde había democracia. Bueno, sí había democracia, pero una democracia muy convenenciera. Por ejemplo, obviamente no podían votar los extranjeros, no podían votar esclavos, pero tampoco las mujeres, solamente se podía votar una que otra persona. La gente de hasta arriba tenía todo el poder, así que no es como que quise aplicar. Pero por ejemplo, no era lo mismo la ciudad de Atenas a Esparta. Atenas era ciudad de pensadores, de filósofos, y Esparta era ciudad de guerreros, de bárbaros, de comandantes. Era, de hecho, sería muy distinto a Platón. Los jóvenes les enseñaba a pensar, y en Esparta desde pequeños los ponían a pelear para ser unas máquinas de guerra, tal cual. Así que, pero pasando a formas de derecho, se los muestran las formas políticas, cómo era desde la parte de arriba, quiénes eran los que más poderes tenían, que una buena parte era por divinidad de dioses, todo lo relacionado a que el poder estaba hasta arriba concentrado y la demás gente pues era muchedumbre, nada más. Así que los griegos luego presumían de que, sí, tenemos democracia y todo, pero mm, era un decir que tienen democracia. Pero sí tienen su democracia, o sea, sí tienen su forma de gobierno bien estructurada. Esto nos pasa a derecho en Roma. Aquí pasa algo muy curioso, porque esto es como que lo más no impactante, pero sí curioso, de cómo pasó de los griegos a los romanos, porque realmente esto es algo que no se ve casi nada en el semestre, que no se ve antes del semestre, era que realmente los griegos y los romanos son lo mismo. Y aquí viene un apartado muy fuerte, bueno, no fuerte, pero extenso y necesario, lo cual es la ciudad antigua. El libro de Ciudad Antigua es como que no la parte esencial, pero sí una muy buena estructura sobre este tema. Porque, uno, se nos da eso y se nos muestra la primera religión, que era el culto a los muertos. Como ese culto a los muertos fue pasando luego a los griegos bueno, fue pasando luego a las ciudades griegas, pero todavía sigue conservando esos dioses romanos. Por eso muchos dioses romanos siguen siendo nada más alteraciones del nombre de los de los de los de los griegos. O por ejemplo, cómo funcionaban su matrimonio, su forma de casarse, que realmente era muy curiosa porque se era muy tradicional. O sea, no de que, tal forma, no, sino que constaba de muchísimas tradiciones. El casarse era como que muy especial, pero sobre todo su gobierno entre primero religioso y luego ya de soberanía. Bueno, ya de, de darle una forma lógica. Y aquí entra la jurisprudencia. Aquí empezamos empezar de tratar la forma del derecho como una forma de autoridad a una forma de quererle una lógica, una ciencia al derecho. ¿Y cómo o por qué? Fácil. Este, Así como lo marca el emperador romano Justiniano, este Justiniano empezó a hacer una serie de conocimientos que era el, perdón, se me va el Cordyceps, no, era, te lo digo el nombre, perdón, me acordaré conforme el camino. Este Era la primera forma de jurisprudencia que mostraba cómo funciona la, la, la justicia. Este, o sea, ¿cómo me refiero? Eh, el derecho era interponido por cualquier gobernante, pero no tenía nada de lógico. O sea, nada más era, tal norma.
y listo. Pero, este, el Corpus Ius Civilis, ahí está, ya me acordé que bueno, el Corpus Ius Civilis era la forma donde Justiniano mostraba cómo funcionaba, cómo arraigar el derecho. El ejemplo, como nos lo dio el profe, era de la siguiente forma. Este, eh, el gobierno decía, el que mate tiene que ir a prisión, tanto tiempo, 20 años. Pero, ¿qué era matar? Ah, Justiniano lo acopla y traduce como matar, privar de la vida a alguien. Eso es la derecho, lo que se dice, lo que se pone, se interpone, lo que se manda. Jurisprudencia, el acontecimiento. O sea, claro, preciso, irrefutable, incambiable, tal cual, porque tal cual matar es eso, privar de la vida a alguien. Tan, tan. No sé si un día pueden decir, no, no saben qué, matar es legal. Ah, ok. Entonces cualquier persona que quite la persona a alguien no le va a pasar nada. O sea, es como que significado, acción, significado, acción, significado, acción. Y eso es lo que le da la jurisprudencia el valor científico al derecho, porque consta de ese valor científico. Eso por parte del primer trabajo que se ocupó, bueno, de los primeros trabajos que se ocupó, que fue la jurisprudencia del modo geométrico. Seguimos con la ciudad antigua, se detallan las formas de cómo es la sociedad, desde el punto de la cultura, la familia, cómo eran sus tradiciones, que se abordó en el tema, bueno, en un trabajo, pero en pocas palabras, todo en base a la familia y a la religión, cómo bueno, esa por la ciudad antigua, y cómo se ocupaba la forma de gobierno, cómo fue cayendo esa forma de gobierno y cómo fue evolucionando esa forma de, 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 de actuar. Luego, se nos dio a darnos una estructura de cómo era la Roma en esos tiempos. Esta Roma era en base a tres formas de gobierno porque se fueron cambiando. De hecho, Roma ha sido posiblemente ha sido de las ciudades que más hubo cambios. Este, hubo, imperios, hubo, ay, venga, venga, hubo emperadores, hubo entre los patricios que eran los que mandaba y hubo democracia, en pocas palabras. Emperadores, ay, fueron sus rangos, sus cargos. Pues en pocas palabras, hubo tres tipos de forma de gobierno de, de, de esta parte. Que realmente está curioso porque en una parte se nos plantea que realmente ni ellos mismos sabían cómo funcionaba esta parte de su gobierno. Pero el derecho está más conciso. En pocas palabras, todos los gobernantes fueron como que tomando un poquito de ellos mismos para lo que se terminó siendo como su derecho final y su forma de gobierno, su forma de justicia, su forma de todo. Luego saltamos al tema 5 que fue el derecho en la Edad Media de Europa. Y esta es un poco fácil, este es un tema cortito, los últimos dos temas ya son medio cortos, porque ya estamos acercándonos mucho a, a cómo fue. Entonces, cae el Imperio Romano y se va perdiendo todo ese Imperio Romano. Eh, Pierde su poder que alguna vez tuvo y empiezan a decaer ese derecho. Pero, un punto muy importante es que eh, empieza esa etapa del oscurantismo, de que nadie quiere nada y... bueno, no que nadie quiere nada, sino que la iglesia prohíbe todo, porque una buena parte de todo este tramo fue el derecho hebreo, que los hebreos pues ya saben, el pueblo de Dios, basado en tal, 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 ajá. Y cuando el pueblo hebreo toma la- la- el poder de toda Europa, pues el poder del hombre estaba reducido y empezó este oscurantismo, la iglesia hacía su chamba, gobernaba la iglesia realmente, hasta que en un punto, en una parte de escritos perdidos, se encuentra el Corpus Civilis y se encuentra
cómo era la jurisprudencia. Aquí vuelven a nacer, es la segunda vida del derecho romano, y se empieza a generar ese derecho nuevo que se empieza a esparcir a lo largo de Europa, porque pues, también los gobiernos estaban un poco hartos de la iglesia. Obviamente a la iglesia no le gustaba para nada esto, pero era como que el gobierno ya quería dar su propia forma de intervenir. Y pues mediante este pequeño fragmento del Dios Corpus Civilis se empezó a dar una forma de darle autoridad. Ya no era lo que dictaba la Biblia o lo que dictaba la divinidad del poder, sino ya era en base a esta forma de gobierno. Y eso está curioso porque, por ejemplo, eh, había partes donde lo poco que seguía vivo del, 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 de todo esto, se le juzgaba a los romanos, pero el derecho romano al final se termina como juntando, mezclando con el derecho germánico. Así que una de dos. O te tocaba que eras mandado por el derecho romano, o te tocaba que eras mandado por el derecho germánico, o eras mandado por el derecho donde caías. Había casos donde, por ejemplo, llegabas a un reino, estaba el rey y todo, y el rey te preguntaba, tú, ¿qué ascendencia eres? Romana, va, en base al derecho romano, tú, germánica, va, en base al derecho germánico. Pues empezó a unificar este poder, con lo que hoy conocemos como el derecho germánico-románico, que es nuestra forma de gobierno actual, aquí en México obviamente, porque también está otros tipos de derecho, pero ahorita es el último tema. Y este derecho romano en base al Corpus Ius Civilis, es lo que conocemos como el derecho civil actualmente. Y normalmente no es un fragmento de lo que antes era el Corpus Ius Civilis, pero fue lo poco que sobrevivió del documento de Justiniano. No, es el primer vestigio de jurisprudencia. Luego, llegamos al sexto tema, que ya habla sobre la modernidad de nuestro derecho. Y aquí se nos plantea que el derecho tiene varias formas. Bueno, sí, tiene varias formas y cómo se efectúan y cómo se van logrando. Por ejemplo, está el derecho verdadero, que es el derecho que ocupan, por ejemplo, los estadounidenses, y el derecho canónico germánico, que ya fue la mezcla que ya se fue depurando para acá, para todas estas zonas, y que obviamente llegó aquí a México y se era la voluntad en base a pues, cuando fuimos gobernados por Nueva España y todo eso, y que se terminó prevaleciendo aquí porque pues era una forma útil de gobierno, porque antes era una forma fácil de juzgar y aparte era muy completa, la verdad. Este, y se hace esa diferencia entre los derechos y cómo va efectuando nuestra modernidad. Y aquí podemos interactuar sobre cómo es la jurisprudencia, pero se abarca muy poco, la verdad, así que no sea tan útil y cómo se legislan leyes. Y aquí hablamos un poco significado y acción, de cómo funciona. Bueno, para terminar este video, voy a dar como lo que aprendí a lo largo del semestre, o qué me dejó, o cómo lo afectó, o cómo lo utilizó. Ok, uno, efectivamente se me amplió muchísimo más el horizonte histórico de cómo estaban las cosas. Había cosas que poco medianamente ya sabía, pero cómo se iban dando esas transiciones, porque antes nada más era de que época tal, luego época tal, época tal, época tal. No, aquí fue como que una línea para que te mostraba cómo subía, bajaba la historia, o sea, cómo te ibas adaptando a cada una. Eso se me hacía muy interesante, la forma de cómo se nos iba mezclando toda la historia. No, no mezclando, pero cómo se le daba hilo a toda la historia. Una forma tan continua y también estructurada. Dos, me gustó la forma de ocupar entre trabajos, lecturas, ya que cuando hacíamos trabajos no solamente era como de que, en el siglo tal pasó tal, no, 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 era muy
muy distinto porque era como evaluar la historia, pensar cómo era la historia, ocupar como esos registros para pensar, y si en tal época era así, ¿cómo pasamos a que fuera a como es hoy en día? Era una forma muy útil de agilizar el pensamiento y generar las aptitudes. Tres, es muy interesante cómo va la historia del derecho, y aquí es un punto que se nos va a entender desde ahorita en primer semestre, que el derecho nace con la sociedad, efectivamente, y el derecho lleva, cómo se fue ocupando de que yo soy el más fuerte, a tener documentos que nos den esa facilidad de que, este, ar- eh, arrendatar, prestar por tiempo, tal, y qué pasa que no renta, que de sanción tal, la forma de cómo eran las antiguas ciudades, cómo es su derecho, porque puedo decir, la forma de México de gobernar es muy buena y su derecho es muy útil, pero realmente no sabemos cómo se llegó a esa forma de derecho. Bueno, ahora ya sabemos cómo se llegó a esa forma de derecho. Eh, y cuarto, me gustaban los temas como eran explicados, porque me gustaba esa tipo lluvia de conocimientos de que llegaba el profe y nos preguntaba sobre qué era la lectura, qué partíamos del libro, cómo funcionaba el libro, bueno, o sea, cómo era la temática del libro. Era bastante buena, y creo que es todo lo que puedo resaltar del semestre, de lo que me gustó y lo que me dejó, obviamente. Y creo que sería todo. Y bye.